Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio. El mismo nos pide hallar el valor de la aceleración del bloque A. La condición inicial es que el sistema se suelta del reposo. Tenemos un plano inclinado de 40 grados de inclinación. El bloque A pesa 102 newtons y el bloque B pesa 32 newtons. Ambos bloques están unidos por una cuerda ligera que pasa por una polea sin fricción ni masa. El coeficiente de rozamiento estático entre el bloque A y el plano es igual a 0.56 y el coeficiente de rozamiento cinético es igual a 0.25. Ahora veamos los diagramas del cuerpo libre. Para el bloque A, adoptamos el eje X paralelo al plano y positivo hacia la derecha. El eje Y es perpendicular al plano y positivo hacia arriba. PA es el peso del bloque A, tiene dirección vertical y sentido hacia abajo. Además, entre PA y el eje Y tenemos el mismo ángulo beta del plano inclinado. Fn es la fuerza normal aplicada por el plano al bloque A. Es perpendicular al plano y dirigida hacia arriba. T es la fuerza de tensión aplicada por la cuerda. F es la fuerza de rozamiento estático ejercida sobre el bloque A por el plano. Su dirección es paralela al plano y suponemos su sentido hacia la izquierda. Luego, si obtenemos un valor negativo para F, significará que realmente está dirigida hacia la derecha. Para el bloque B, el eje Y es vertical y positivo hacia abajo. Tenemos el peso del bloque PB vertical y hacia abajo. Luego, la fuerza T, la tensión en la cuerda, tirando del bloque verticalmente hacia arriba. Ahora aplicaremos la segunda ley de Newton a los bloques. Para el bloque A, la sumatoria de fuerzas sobre el eje X debe ser igual a 0, ya que hemos supuesto que los bloques no se mueven y por lo tanto la aceleración es igual a 0. Antes de hacer la sumatoria, descomponemos el vector peso en sus componentes rectangulares sobre los ejes X e Y. PAX sobre el eje X y PAY sobre el eje Y. Aplicamos trigonometría, dado que aquí tenemos formado un triángulo rectángulo. Entonces tenemos PAX igual a PA por el seno de beta y PAY igual a PA por el coseno de beta. Volviendo a la sumatoria de fuerzas en X, tenemos la tensión de la cuerda T positiva, menos la componente del peso en X, PAX, y menos la fuerza de rozamiento F, y esto es igual a 0. Reemplazamos PAX por PA por el seno de beta y despejamos la fuerza de rozamiento F, que queda igual a T menos PA por el seno de beta. Y esta es nuestra ecuación 1. Ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, ya que no existe aceleración en esta dirección. Aquí tenemos Fn, la fuerza normal, positiva, menos PAI igual a 0. Reemplazamos PAI por PA por el coseno de beta. Despejamos la fuerza normal Fn y nos queda que es igual a PA por el coseno de beta. Ahora reemplazamos valores y tenemos que Fn es igual a 102 newtons por el coseno de 40 grados y esto nos da un valor de 78.1 newtons. Ahora vamos a calcular la fuerza de rozamiento estático máxima Fs max igual a μs, el coeficiente de rozamiento estático, por Fn, la fuerza normal. Reemplazando valores, tenemos que Fs max igual a 0.56, el coeficiente de rozamiento estático, por 78.1 newtons, la fuerza normal, y esto nos da 43.7 newtons. Ahora aplicaremos la segunda ley de Newton al bloque B. Tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, tenemos el peso del bloque B, PB, positivo, menos la tensión T en la cuerda. Y esto es igual a 0. Despejamos T, que es igual a PB, que es igual a 32 newtons. Ahora reemplazamos el valor de T en la ecuación 1. Y tenemos que F, la fuerza de rozamiento, es igual a 32 newtons menos 102 newtons por el seno de 40 grados. Y esto nos da que F es igual a menos 33.6 newtons. Este valor negativo de F significa que su verdadero sentido es hacia la derecha. Ahora comparamos el valor de F, 33,6 newtons,
con el valor de la fuerza de rozamiento máxima, Fs max, igual a 43.7 newtons, y vemos que es menor, lo que indica que una vez liberado el sistema del reposo, este continuará en dicho estado, sin moverse. Esto implica que al no moverse, la aceleración del sistema y por lo tanto la del bloque A es igual a 0. Y esta es la respuesta del ejercicio. Hasta aquí el video. Si te gustó, te pido que me regales tu like y te invito a que te suscribas a mi canal. Hasta un próximo video. Chao.